Seguimos con nuestra serie de mensajes en el Evangelio de Marcos, nuestra serie Días Mejores. Hoy día es el capítulo o el mensaje número 45. Vamos a hablar sobre la expiación, la muerte y la crucifixión y muerte de Jesús. Pero fíjense que es interesante que cuando nosotros somos niños, eh, nuestros padres nos llevan a participar de eventos y nosotros no tenemos la real proporción de lo que está pasando, ¿cierto? Y a veces vemos a nuestros padres emocionados con ciertas cosas que están pasando y en realidad no entendemos por qué eso es tan importante, por qué eso es tan relevante. Exactamente porque como niños nosotros no tenemos la real proporción de lo que realmente pasa, ¿cierto? Eso hace con que nuestra postura, la forma como tomamos eso sea diferente, sea quizás un poco más superficial. Decimos, bueno, es casi como yo estoy aquí viendo un partido súper importante ahí, Corinthians disputando una final, y estoy súper así como emocionado, y Mariana está así como que, bueno, ¿quién juega? Así como que, con un desprecio, así como, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Sí? ¿Cierto? Cuando uno entiende ciertos aspectos de la realidad, uno toma esos eventos de manera diferente. Y eso es lo que pasa con el relato de la muerte de Jesús. Tenemos a aquellos que no conocen todos los detalles y pueden decir, bueno, pues murió y está. Otros, incluso cristianos, ya dan por sentado que ya saben todo sobre la muerte de Jesús. Bueno, sí, lo traicionaron, lo condenaron, lo crucificaron, pucha, qué pena. Y lo toman así, pucha, qué pena, para ver cómo es distorsionada la perspectiva de lo que pasó con Jesús. Pero hoy día quiero invitar a ustedes a que repensemos o pensemos más profundamente sobre la muerte de Jesús. Vamos a utilizar ahí el texto que va del capítulo 14, versículo 43, hasta el final del capítulo 15, ¿cierto? No lo vamos a leer todos los textos, pero tengan sus Biblias abiertas ahí. Yo sé que cuando hablamos eso, tengan sus Biblias abiertas, la gente, no la voy a abrir, pero de verdad ábranlo. O sea, pongan ahí su celular o su Biblia en papel, ¿no es cierto? Porque es importante para que no piensen que estoy inventando cosas, ¿no? Así que está en la Biblia y ahí pueden verificar y vamos a leer algunos de esos versículos, ¿cierto? Primeramente, ¿cómo nosotros debemos entender la muerte de Jesús? Tenemos el relato de Marcos, tenemos el relato de Mateo, de Lucas, de Juan, ¿cierto? Hoy día estamos tratando de Marcos específicamente. Ellos todos cuentan la misma historia con uno que otro detalle diferente, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? 4 cosas básicamente son importantes para entender ahí ese relato de la crucifixión de Jesús. Primeramente, debemos entender, según lo que dice el texto, el orden de los eventos, ¿cierto? Es decir, ¿cómo está organizado los eventos? Porque la forma como Marcos organiza el relato es parte del relato, ¿cierto? Cómo Marcos cuenta la historia y los demás también, pero en el caso de Marcos, primero, él cuenta la traición de Jesús. Jesús fue traicionado ahí en el Getsemaní, ¿cierto? ¿Por quién? Por Judas, con un beso. Después, Jesús fue llevado y fue juzgado por los líderes judíos. La Biblia dice que todos los líderes estaban ahí, ¿cierto? Él fue entonces acusado falsamente por los líderes judíos. Encontraron un motivo supuesto para acusación de Jesús, un motivo religioso, pero ellos querían condenarlo a la muerte. Entonces, ellos tenían que conseguir una condenación también civil y por eso lo llevaron a Poncio Pilato. Yo no estoy apretando acá, ¿no? Eso. Um, no, eso es, vuelve. Eso no era para apretar. Es ok, estoy desordenado. Pero volviendo aquí al orden de los eventos, ¿no es cierto? Primero, la traición, después la acusación de los líderes judíos, después el juicio de Poncio Pilato, y cuando Pilato lo condena, él es humillado por los soldados romanos, es crucificado ahí en la calavera, en el Gólgota, en el Monte Calvario, y finalmente muere en la cruz y es sepultado en un sepulcro que José de Arimatea le consigue, ¿cierto? Ese es el orden de los eventos. Ok, entendimos el orden, ok, ya. Pero para entender el relato, yo tengo que entender el elemento unificador de todo eso.
Todo se trata de la identidad de Jesús. ¿Cuál es el primer versículo? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué es lo que dice en el primer versículo de Marcos? Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sí, ok. Sé que ustedes sabían, pero solo para adelantar aquí. Eso es lo primero que Marcos dice. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús fue juzgado aquí por los líderes judíos y en un momento el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él responde, sí, yo soy. Es eso lo que hace con que los judíos quieran condenarlo. Luego es llevado a Poncio Pilatos y Poncio Pilato le pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y él dijo, sí, lo soy. Fíjate que los motivos por los cuales Jesús fue condenado están vinculados a su misma identidad. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús muere? El, el centurión que está ahí afirma, este verdaderamente era hijo de Dios. Cerrando lo que Marcos introdujo al inicio, en el primer versículo, con la muerte de Jesús se consolida la afirmación que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, la identidad de Jesús es el elemento unificador, porque siendo Jesús quien era, el efecto de su muerte vale para nosotros. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios, es decir, si Jesús no fuera Dios mismo, el efecto de su muerte sería una muerte como de cualquier otro ser humano, ¿cierto? Y dentro de ese marco también está el propósito por lo cual Jesús murió. ¿Por qué Jesús murió? Él mismo dijo, y más, en la última cena, él explicó con peras y manzanas, en realidad era con pan y vino, ¿no? La muerte, el significado de su muerte, ¿cierto? Y es interesante porque vemos Jesús tomando, parece que Jesús toma el cordero y dice, mira, lo que significa el cordero ahora significo yo, ¿cierto? Resignificando el cordero. Él es el cordero. En realidad, históricamente lo que estaba pasando al revés, ¿cierto? El cordero era lo que significaba lo que yo soy. Yo soy el sacrificio, el cordero no, ¿cierto? Porque Jesús tuvo que morir, y él dijo varias veces, para salvar a los pecadores, ¿cierto? El propósito de su muerte es eso. Luego Jesús estaba profundamente consciente, no fue casualidad, Marcos está interesado en que sus lectores entiendan. Jesús no murió porque le faltó amigos, porque le faltó apoyo popular, porque simplemente fue una fatalidad o porque, pucha, qué pena que somos penca y no. Jesús murió porque él vino para dar su vida voluntariamente a muerte para salvarnos. Y en ese relato de Marcos es muy interesante porque él insiste en el momento de la muerte de Jesús en describir cuáles son las mujeres que estaban ahí viendo donde Jesús fue sepultado, acompañando a Jesús en su muerte, y él nombra varias de ellas, más de una vez, en un espacio corto de texto. ¿Y por qué? Porque es como en esas películas que pasan algunas cosas en la historia, y nosotros no sabemos por qué cuando vemos la película por primera vez, pero cuando vemos la película por segunda vez, nos damos cuenta, eso era. Ese personaje fue introducido aquí porque el autor ya quería hacer una conexión con lo que iba a hacer en el futuro. Eso es lo que Marcos hace. Él ya introduce a las mujeres en el momento de la muerte para mostrar, mira, estas mujeres que estaban con Jesús, que eran discípulos de Jesús, que sabían dónde Jesús había sido enterrado, fueron ellas las primeras a llegar ahí el domingo en la mañana para ser testigos de la resurrección, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos entender con relación a la cruz. ¿Ya? Así que tome nota. Ok, listo, ¿no? Estamos listos con el texto. ¿Qué significa entonces la muerte de Jesús? ¿Cuáles son los significados teológicos de la muerte de Jesús? 4 significados que podemos aplicar a nuestras vidas. El primer significado, el primer aspecto que podemos, al ver el texto de Marcos y entender qué es lo que significa realmente la muerte de Jesús, es lo que vemos ahí en los versículos 14, o capítulo 14, versículo 43 al 65. Significa la insuficiencia de la religiosidad. Marcos quiere que sus lectores entiendan y que nosotros entendamos que Jesús es la verdadera conexión con Dios. Estos hombres, los líderes religiosos, ellos se creían los
intermediarios oficiales. Ellos se adueñaron del acceso a Dios. Y ellos se creían aquellos que controlaban quién entra y quién sale, quién es y quién no es. Con la muerte de Jesús, nosotros vemos que Jesús es definitivamente el único mediador entre nosotros y el Padre. ¿Cómo entendemos eso? Mira lo que dice los versículos 61 y 62. Pero Jesús se quedó callado, siendo entrevistado ahí o interrogado por los líderes religiosos, y no contestó nada. ¿Eres el Cristo, el Hijo del Bendito?, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Sí, yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes en el cielo. En ese momento, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo, ¿qué necesitamos más? Aquí tenemos la prueba de que él es un hereje. Qué absurdo, ¿no? Qué absurdo. Ellos eran los mismos teólogos y los principales teólogos de la época. Estaban entrevistando a Jesús. Y eso es muy importante, ese relato es muy importante porque Marcos escribe eso para, primeramente, lectores que están en Roma y que se le está predicando sobre Jesús y se le dice, Jesús fue condenado por los judíos. La pregunta es, ¿Jesús fue condenado por ser un hereje? Eso es lo que Marcos quiere responder. Jesús no fue condenado por los líderes judíos por ser un hereje. ¿Cuál fue la acusación que le hicieron contra Jesús? ¿Eres tú el Hijo de Dios? ¿Cuál fue la primera cosa que Marcos dijo sobre Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Eso Marcos quería que quede claro en la mente de sus lectores. Pero lo que vemos aquí no es si Jesús era hereje o no. Lo que vemos aquí es el fracaso total del instrumento de la religiosidad humana. Vemos primeramente el fracaso moral de estos líderes. Ellos estaban ahí para juzgar a Jesús, para condenar a Jesús. Ellos ya tenían una condena, ellos querían una justificativa para validar y obviamente para mover el pueblo a eso, ¿cierto? A falta de un motivo claro, y dice el versículo 55, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenar a la muerte, pero no la encontraban. Ellos estaban inventando falsedades contra Jesús y eso no les dolía en nada. Los hombres de la ley, los hombres santos de su tiempo. Ni uno ni dos para decir no, que estaban siendo manipulados por todos ellos estaban ahí. Segundo, vemos un fracaso teológico. Porque fíjate, interesante. Ellos estaban esperando al Mesías. El Mesías estaba delante de ellos. Ellos preguntan, ¿eres usted el Mesías? Y el Mesías responde, sí, yo soy. Y ellos dicen, ve, hereje. O sea, algo anda mal, ¿no? En esa teología ahí. El fracaso teológico de ellos es completo porque al ver la misma manifestación de Dios, no fueron capaces de juzgarla y de entenderla como algo de Dios. Por eso la pregunta es correcta. ¿Eres el Cristo? ¿Eres el Mesías? Y esa pregunta es fundamental aquí para mostrar cómo ellos fueron incapaces de ver la luz de las Escrituras, mostrando que ellos no leían las Escrituras. Ellos se adueñaron de las Escrituras para hacer con que las Escrituras pudieran decir lo que ellos querían. Lo mismo puede pasar en nuestros días, cuando en vez de someternos a la verdad de las Escrituras, la ajustamos, la manipulamos, la adaptamos para que diga lo que nosotros queremos. Eso es la práctica de la religiosidad fría y muerta, al igual que ellos realizaban aquí. El mismo Mesías estaba delante de ellos, en su cara, y fueron incapaces de reconocer y de percibir. Pero también el fracaso moral o espiritual de ellos, porque ellos estaban dispuestos a hacer morir un inocente, que sabía que era inocente. Todo respiraba muerte, enojo, envidia. Tanto es así que el relato más adelante dice que Pilato sabía que ellos querían encontrar una acusación contra Jesús porque él le tenía envidia o algo así, ¿no? El fracaso espiritual de estos hombres es total.
Y queda evidente eso en el relato ahí de Marcos capítulo 14 de los versículos 43 a 65. Marcos quiere que sus lectores entiendan que Jesús fue condenado por ser quien él realmente era. Es muy irónico porque él es condenado por ser el Mesías, y lo era, por ser el rey, y lo era, ¿no es cierto? Y por eso, y de hecho lo ponen así como a modo de broma, pero que es verdad, rey de los judíos. Cuánta ironía. Marcos quería que ellos entendiesen que Jesús no era un hereje. Él era el verdadero Mesías, y fueron los judíos que buscaban algo contra él, pero no lo encontraron. Pero Jesús aquí es la verdadera religión judía. Y estos hombres, los sacerdotes, los fariseos, saduceos, los líderes de la religión, ellos estaban en la misma posición que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento cuando empezaba a adorar a Baal, cuando empezaba a adorar a Astarote, cuando empezaba a adorar a los dioses de los pueblos vecinos. Porque la religión judía se transformó en su propio ídolo. Porque ellos en la idolatría del Antiguo Testamento no lograban escuchar y someterse a Jehová. Ahora en la idolatría del Nuevo Testamento ellos son incapaces de escuchar y de someterse a Jehová. Quieren matar y perseguir a los que hacen lo contrario a lo que dice su religión. Son idólatras. La religiosidad, esa espiritualidad sin Cristo, ella es netamente idólatra y, como vemos en el ejemplo aquí, conduce directamente a muerte. Así que, por la forma como Jesús fue condenado, eso deja en evidencia toda la religiosidad insumisa a las escrituras y que conduce a la muerte. Cuando vemos aquí la muerte de Cristo significando la insuficiencia de la religiosidad, eso significa que vivir una vida meramente religiosa no es lo mismo que ser cristiano y no conduce a la salvación. La religiosidad es insuficiente para salvar, sea ella de matriz cristiana, sea ella de matriz budista, sea de matriz ideológica, la que sea. La segunda cosa que vemos aquí es la insuficiencia de la autojusticia en la negación de Pedro, en los capítulo 14, 66 al 72, ¿cierto? Aquí es donde Jesús muestra que Él es la verdadera satisfacción a la ira de Dios y no nuestro humilde proceder. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pedro siguió a Jesús después que Jesús fue llevado a donde estaban ahí los líderes religiosos, ¿cierto? Y una sierva, una funcionaria ahí, lo reconoció. Y Pedro dijo, no, nunca lo vi, ¿cierto? Mira lo que dice aquí. No conozco a ese hombre. Esa es la tercera vez. No conozco a ese hombre del que hablan, les juro. Y al instante, un gallo cantó por segunda vez. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. En otros evangelios dice, y lloró amargamente. El relato de Pedro es muy importante porque Marcos recibió la mayor parte de su información ¿de quién? De Pedro. Pedro fue quien pasó la mayor parte de esas informaciones para Marcos. Marcos está escribiendo este evangelio para los creyentes que están en Roma. Y Pedro fue a Roma y estaba en Roma con Marcos probablemente. Entonces, la gente que está leyendo eso conoce a Pedro en persona, ¿cierto? Y es muy importante ese relato. ¿Por qué? Porque es un discípulo de Jesús que trató de poner todo el empeño, pero no lo pudo. Mostrando y significando la real insuficiencia de la autojusticia, ¿cierto? Vemos a Pedro aquí tratando de ser un gran discípulo. Él lo intentó. Fíjate que él verdaderamente intentó. Él amaba a Jesús, ¿cierto? Él deseaba ser fiel. Era un deseo real, es evidente. Él en muchas ocasiones reiteró su fidelidad al Señor. Señor, yo te seré fiel. Incluso cuando Jesús fue preso, traicionado por Judas, fue Pedro quien sacó la espada. El loco tenía una espada, ¿cierto?
y le cortó la oreja del soldado del templo, el soldado Malco, y que después Jesús lo arregló ahí. Lo hizo un injerto maravilloso. Eh, Muestra el nivel de su compromiso. Sí, él estaba jugado, ¿cierto? Ya, ok, él durmió cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní llorando, pero ok, pasemos eso, ¿ya? Era un buen cabro. Um, Él sigue a Jesús hasta el Sanedrín, hasta el templo ahí donde lo estaban entrevistando, la casa del sumo sacerdote. Él sigue, o sea, él se arriesgó, ¿cierto? Él se puso en una posición de vulnerabilidad, de riesgo, le podían pasar lo que realmente pasó. Pero cuando él estaba ahí, siendo lo más valiente que pudo ser, cuando le confrontan, él tuvo miedo. ¿Qué tan humano es eso? O sea, hermanos, digamos acá las cosas como son. ¿Qué tan humana fue la reacción de Pedro? Considerando seres humanos pecadores como somos, es una reacción sumamente natural. El mentir para preservar la vida, eso fue lo que hizo, ¿cierto? Dudo mucho de que cualquiera de nosotros hiciera algo diferente. No, sí, yo soy. Yo lo vine aquí a sacarlo de aquí, ustedes. Ellos tenían soldados y Pedro era un pescador. Por más que tenía una espada, no sabemos el tipo de espada que tenía, pero estaba solo más encima, sus compañeros no estaban ahí. Dice que Juan estaba también. Pero Juan no fue interpelado. A lo mejor Juan estaba piola, Juan era más pillo. Eh, Eso muestra su real impotencia. Desnuda la real incapacidad de Pedro de por su propio esfuerzo ser el tipo de seguidor que se merece estar en el equipo de Jesús. Ese es el punto. Marcos quería que los lectores y que nosotros entendiéramos que la impotencia de Pedro en afirmarse como discípulo de Jesús a este nivel, así como que yo me la puedo, significa que nosotros por nuestras propias fuerzas somos igualmente incapaces de conquistar el derecho de ser salvados. El fracaso de Pedro es el nuestro. Hermanos, no podemos intentar vivir vidas cristianas como que tratando de hacer por merecer la salvación y la gracia que Jesús nos da. Él nos da la salvación por gracia exactamente porque somos absolutamente incapaces de por nuestros propios medios hacer lo mínimo necesario para merecer algo. Muchos cristianos viven vidas constantemente, vidas dedicadas en buscar disminuir la necesidad de la gracia en su vida, porque creen que eso es lo más santo que se debe hacer. Si yo, mientras más me esfuerzo, menos me tendrá que perdonar a Jesús. O sea, ¿crees que eso va a hacer con que Jesús muera menos? Con que él volviera al pasado y le duele, no, me duele menos porque pucha que el Cris se puso el empeño, po, así que no morí tanto por él porque no fue tan necesario, ¿cierto? No existe eso. Pero inconsciente o inconscientemente estamos tratando de hacer por merecer y no es así que funciona la salvación. La cruz y la negación de Pedro está para mostrar ahí que era absolutamente necesaria la muerte de Jesús por nuestra total incapacidad. Hermanos, tenemos que valorar la gracia de Dios. Y cuando vivimos tratando de construir y hacer por merecer, estamos desvalorando la gracia de Dios. Estamos rechazando la gracia de Dios. Estamos menospreciando el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso como cantamos, ¿no es cierto? Yo amo esa cruz. Y yo la necesito absolutamente cada día de mi vida. Como Pablo pudo decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ese es el desafío que Dios tiene para nosotros. Abandonar esa búsqueda de autojusticia que muchas veces como creyentes queremos imponer. Pero hay un tercer significado también. Significa la insuficiencia del poder político. Estamos hablando todavía del nivel teológico con los fariseos y los sacerdotes, el nivel relacional con Pedro, pero ahora viene el nivel de poder y autoridad. Pablo quiere, o Marcos quiere que los lectores aquí entiendan que Jesús es el verdadero gobernante del mundo. Porque ¿cuál es el temor que Marcos podría entender en sus lectores? Jesús
fue condenado también por Pilato. Pero Jesús fue realmente un revolucionario criminal. ¿Estaremos nosotros adorando a un tipo que eh, fue un verdadero criminal? Porque él fue juzgado y condenado, ¿cierto? Y Marcos tiene que responder esa pregunta cuando describe ese relato. Él quiere mostrar que Jesús gobierna, que Jesús es rey. El concepto de rey que tenían los paganos de la época era muy diferente de lo que Jesús explica acá. En el Evangelio de Juan, Jesús explica con mayor detalle qué tipo de rey es él, ¿cierto? Y qué tipo de poder tiene él. Y él dice a Pilato que Pilato no tendría ningún poder sobre él si de lo alto no fuera dado. Y al fin y al cabo, él es el que manda todo y él no está ahí por falta de poder. Él no llegó ahí simplemente porque, pucha, que le faltó un ejército, o que le fue mal con la gente, o que no tiene real llegada, ¿no es cierto?, al pueblo. No. Jesús muestra su total poder cuando se deja ser juzgado y condenado injustamente. Mira el juego de poder. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, ellos para matar a Jesús tenían que manipular el sistema político porque no lo podían hacer justamente ellos, ¿cierto? Debían convencer a Pilato de que Jesús era un revolucionario. Y así llegaron con ese cuento de que, mira, es aquí ese tipo peligroso, ¿eh? Ese tipo aquí, cuidado, él es un revolucionario, anda haciendo desmanes por ahí y todo eso. Inventaron un montón de cosas y Pilato se dio cuenta de que eso no era tan verdad. Pilato le cargaba a los judíos, esa era la verdad. Él odiaba a los judíos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era un cacho, una piedra en el zapato. Ellos creaban problemas. ¿Y qué es lo que quería cualquier líder romano en aquella época? Evitar los problemas, porque los problemas subían para las instancias superiores y los jefes bajaban con palos y con duras reprensiones, incluso con peligro de muerte, ¿no es cierto? Para estos líderes como Pilato. Entonces era un gacho establecer la paz cuando los judíos estaban causando problemas. Pero ellos cuestionan a Jesús y cuestionan a Pilato y dicen, mira, ahí está Jesús, y hace muchas acusaciones y Jesús no se defiende. Y el silencio de Jesús dice mucho. Porque primeramente Jesús sabía que esas acusaciones eran falsas. O sea, no había sentido responderlas. También porque él de verdad era el rey. Y él tenía todo poder. Y él no tenía que andar justificándose por nada. Pero cuando le pregunta a Pilato, ¿eres el rey de los judíos? Él responde afirmativamente. Tú lo dijiste. Sí lo soy. Podemos decir que él respondió de esa manera. Todo el juego de poder para de alguna manera manipular a Pilato, manipular a Jesús, manipular la situación, pero Jesús no se rinde a ese juego de poder. En su silencio, él manifiesta que él no va a jugar el juego de los judíos ni el juego de Pilato, que buscaba una forma de salir de la situación menos tranquila, ¿cierto? Pero también viene la segunda parte. Pilato pensó, ya, ok, está ahí. No creo que él sea culpable. Y Pilato sabe que de repente podía haber consecuencias negativas de que si él condenara a un tipo injustamente, ¿cierto? Entonces, había la costumbre de liberar un criminal que estaba preso en la fiesta de la Pascua. Y él sale con un criminal y dice, mira, aquí está ese loco, el Barrabás, que era un criminal, que era un homicida, y es que está Jesús. ¿Quién quiere ustedes que liberen para ser libre hoy? Y los sacerdotes convencieron a la multitud a que gritaran por muerte para Jesús. Además de burlar el sistema religioso, además de burlar el sistema político, ellos también manipulaban la multitud. La misma multitud que cantó Hosana una semana atrás, menos. Porque Jesús entró el domingo y aquí estamos en el viernes, ¿cierto? Menos de una semana. Esa misma multitud gritaba, crucifícalo. ¿Y qué hace Pilato? Pilato entonces se rinde al clamor popular, se lava las manos y muestra el fracaso de las estructuras políticas, de cómo son permeables por el pecado. Ni Pilato ni Roma pueden traer justicia y orden plena al mundo. El poder político humano es netamente corrupto, corruptible y no tiene poder redentor. Nosotros necesitamos entender eso.
A veces pensamos en transformaciones sociales, en cambios, en el fin de la injusticia, en el fin de la maldad. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama evangelio. Porque ¿qué es lo que presenta el evangelio? El evangelio presenta el fin de la injusticia, el fin de la pobreza, el fin de la muerte, el fin de todas las enfermedades, el fin de todo el caos, la destrucción de la naturaleza, todo eso. Pero cuando nosotros ponemos las esperanzas del evangelio en una ideología política, en un proyecto político, en una estructura de poder humano y político, nosotros estamos diciendo que no nos sometemos al gobierno de Jesús, al plan de Jesús, y queremos nosotros construir estructuras de redención humanas. Eso es lo que vemos en Babel. Eso es la verdadera Babilonia. El ser humano tratando de arreglar el mundo por sus propios medios, ignorando el hecho de que Cristo reina y gobierna y solo Él puede traer orden al mundo. Todos pensaban que estaban logrando, y interesante, que ellos estaban logrando lo que ellos querían. Los fariseos estaban logrando la condenación de Jesús, Pilato se estaba librando de un cacho, todo estaba pasando, pero ellos no sabían que Dios estaba controlando todo ese proceso. Jesús tenía que ser condenado por todos ellos, pero el pecado de ellos sería también gritado en su propia cuenta. Y eso es lo que dice aquí, capítulo 15, versículo 15. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó Barrabás, y a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Esa es la real insuficiencia del poder político en la redención humana. Jesús es el verdadero poder que gobierna el mundo. Entonces, cuando vemos la cruz, no podemos imaginar la figura de un ser impotente que no pudo descender de ella y que fue clavado ahí porque no tuvo otra opción. Es la decisión más voluntaria, más concreta, más firme del liderazgo de Jesús. Pero por fin, Cristo es crucificado, entregue para los soldados, y es crucificado, mostrando lo que realmente significa la muerte de Jesús. Significa el triunfo de la gracia. Significa que Jesús es la verdadera victoria sobre la muerte y el pecado. Eso es lo que Marcos quiere que los discípulos entiendan ahí. ¿Y cómo Marcos resume todo eso? En las palabras del centurión. El centurión que estaba enfrente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. No bastase las injusticias que Jesús había sufrido hasta acá, Jesús ahora es entregado para los soldados romanos y es torturado, es humillado, es ridiculizado, golpeado y sufre a manos de estos hombres. Sufre también las ofensas que las personas le hacen cuando ya estaba ahí en la cruz. Cada uno de estos eventos, el partir la ropa, la humillación provocada por los soldados, todo eso servía para cumplir las profecías. Marcos quería que sus lectores entendiesen que la muerte de Cristo estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. Lo que estaba pasando aquí no era un accidente. Todo eso era intencional, era el cumplimiento de las profecías. Así que Jesús fue entonces condenado por lo que él era. Precisamente, él fue condenado por ser quien era. Pero era exactamente por ser quien era que su salvación nos salvaba, ¿cierto? Los soldados se burlaban de él, ignorando quién él era. La gente gritaba ofensas a Jesús, ignorando quién él era. Pero lo que él era estaba evidente ante todos ahí. El letrero, con su condena a Jesús, el rey de los judíos, decía nada más que la verdad. Y lo que era para hacer una broma fue una declaración de la mismísima verdad de quién era Jesús. Y qué triste ese momento. Jesús, junto a otros dos criminales, colgado entre criminales, el santo,
el hombre que nunca pecó, el Dios, el creador de todas las cosas, el Logos eterno. Ahí en esa vergüenza, desnudo, colgado en una cruz para morir, siendo humillado por los que pasaban. Es interesante porque vemos la muerte triunfando, o la gracia triunfando sobre la violencia y sobre la brutalidad, al ver Cristo entregándose voluntariamente. Porque él entiende lo que está haciendo, al contrario de los que están ahí. La paz entonces fue conquistada por medio del dolor y de la muerte de Jesús. Fueron 3 horas de oscuridad, de las 12 a las 3 de la tarde. No sabemos explicar cómo fue, si fue un eclipse o se oscureció como fue, no sé. Pero significa las tinieblas dominando o expresando el juicio divino sobre Jesús. Todo el peso de la ira de Dios por nosotros estaba sobre él. La angustia que Cristo sufrió, la más intensa agonía, la indescriptible miseria y terrible aislamiento y abandono de Jesús estaba en evidencia. El infierno fue el Calvario en aquel día. Y es por eso que Jesús grita: Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sentía como un ser humano la ausencia de Dios por la separación producida por el pecado. Él que no pecó se hizo condenado por los pecados de los que sí pecaron y experimentó la ira que era nuestra. Ese dolor de desintegración, ese sentimiento de Jesús era como él se sentía muerto sin haber muerto todavía. Imagínense ese dolor, ¿cómo? Es difícil, es casi imposible imaginar nosotros el nivel de dolor que sentía Jesús en ese momento. Y el texto dice que Jesús expiró. Jesús no va poco a poco perdiendo su vida, luchando para mantenerla. No, Él se la entregó voluntariamente. Él expiró. Él dijo: en tus manos entrego mi espíritu. Y en aquel momento en la cruz, el espíritu de Jesús vuelve al Padre. Hasta el domingo por la mañana, cuando el Padre hace retornar su espíritu al cuerpo de Jesús para resucitarlo y no volver a morir nunca más. En ese momento que muere Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mostrando que fue una separación que había sido hecha y que ahora fue deshecha por Dios, no por el hombre. Mostrando que la separación entre Dios y hombre se había terminado. Cristo era la conexión, no más el templo. Ese velo que había en el templo servía para separar el lugar santísimo, donde estaba la habitación de Dios mismo, de los pecadores comunes, donde entraba solamente una vez al año el sumo sacerdote. Lo que sucede con la muerte de Jesús es que eso ya no es necesario, eso se acabó. Porque la única manera ahora de entrar directamente en la presencia santísima de Dios es por medio del sacrificio de Jesús. La gracia triunfando por sobre la muerte. Por medio del sacrificio de Jesús es que tenemos este acceso al Padre. Así que la gracia de Dios es imparable, es invencible, triunfando en medio de las ofensas, de las agresiones, de las injusticias, de la muerte. Nada pudo impedir que Dios derramara su sangre en la cruz. Uno que otro podía decir: ¿sabe qué? No, eso es demasiado. Bájate de ahí, decían. No pudo salvar a sí mismo y quiere salvar a otros. El nivel de ignorancia de las personas al ver a Jesús en la cruz. Debemos entender que la gracia triunfó incluso a nuestra propia ignorancia y nuestra propia rebeldía. Así que esta gracia que derramada ahí en la cruz por la vida de Jesús es preciosísima. Este es el precio que nos trajo la paz. ¿Cuánto cuesta cerrar los ojos y que Dios te escuche? ¿Cuesta eso lo que pasó en la cruz? ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Cuesta su propia vida, porque la gracia costó y cuesta todo para nosotros. No es que yo voy a hacer por merecer la gracia, no, es que para vivir de acuerdo con esa gracia, como dijo Jesús, yo tengo que morir. Cristo murió por mí para que yo muera por mí también.
Y Él no exige nada menos que eso. Así que, ¿cómo viviremos entonces a la luz de ese mensaje de la cruz? Primeramente, hermanos, abandonen sus intentos redentivos alternativos. Abandone todos esos intentos a través de la religiosidad, a través de una autojusticia, a través de portarse bien, a través de ser una persona de bien. Al final Dios me va a recibir, me va a amar, me va a querer. No es así que funciona. Porque todas las veces que haces eso, que buscas eso, estás en realidad menospreciando la cruz y más perdido de lo que antes. Abandone todo lo que haces para compensar, economizar la gracia, justificar el perdón de Jesús por ti. ¿Por qué? Porque no mereces el cielo y no puedes hacer nada por merecer el cielo. Punto. Se acabó. Abandona la lógica del mérito para conquistar el perdón y la gracia de Jesús. Abandone los intentos de salvación alternativos, digo. También vive una vida de constante arrepentimiento. Cerca está el Señor del que tiene el corazón quebrantado, porque el que tiene el corazón quebrantado sabe lo tan pecador que eres o que es. Reconozca que tus pecados fueron lo que llevaron Cristo a la cruz. Y recuérdalo todos los días para vivir una vida en constante arrepentimiento. No trates de disminuir el tamaño de la condenación que estaba sobre ti y sobre mí. A veces queremos bajar perfil a nuestros pecados. No, no es nada grave. ¿Cómo nada grave? Mira lo que pasó con Cristo. Ese es el precio de mis pecaditos. No, eso es un pecado blanco. ¿Cierto? Además de pecador, somos racistas. Ese es un pecado blanco. Es un pecado, pecamos dos veces. ¿Cierto? No, o sea, no podemos bajar el perfil. La cruz desnudó lo tan vil, lo tan cruel, lo tan demoníaco que es el estilo de vida sin Dios. Los que clavaron a Cristo en la cruz fuimos nosotros, los que lo negaron fuimos nosotros, los que abandonaron a Cristo fuimos nosotros, los que lo ridiculizaban fuimos nosotros. No nos vengamos acá a decirnos, si yo estuviera ahí, yo sería de los que estaban apañando con Cristo. No, no seríamos. Y si es que alguien pudo estar así, fue solamente por la única y exclusiva gracia de Dios. Esa es la verdadera humildad. Una vida arrodillada en la cruz todos los días. Pero lo que la cruz muestra finalmente es que el nivel de compromiso que yo debo tener con el evangelio es en ese nivel Cristo, nivel cruz. Por eso Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque Cristo dio su vida para que yo dé mi vida a Él. El cristianismo no es una religión diseñada para hacerte sentirse bien. No es eso autoayuda, no es eso algo que te va simplemente dar paz emocional. No, eso es más que eso. Eso es algo tan grande que va a costar tu vida, va a costar tu salud, va a costar tu tiempo, va a costar tu dinero, va a costar tus devociones, va a costar todo de ti. Y si no entregas todo, no estás entendiendo lo que realmente significa. Porque solo el discípulo que toma su cruz y sigue a Jesús sabe cuán valioso Jesús es. Lo que uno muestra a través de un compromiso débil es que o ignora o menosprecia, o a lo mejor los dos, el real valor de Cristo. Hermanos, tenemos que tomar eso en serio, porque nosotros estamos en una cultura que fomenta la comodidad por sobre los otros valores. Y estamos a puertas de regresar, por ejemplo, para la presencialidad. Y al inicio va a ser todo bonito, vamos a querer volver, pero luego la gente se va a acordar que, pucha, era bacán cuando yo podía estar ahí en la cama acostadito, calentito, dormir un poquito más, sin tener que ducharme, tomar micro, qué sé yo, para estar en el... Y ese es un símbolo de nuestra devoción real en la vida. Ese es un símbolo de nuestro compromiso. Porque yo me comprometo para un montón de cosas, ¿cierto? Yo me comprometo para trabajar. No puedo decir al jefe, no, llego a las 10. No, ¿sabe qué? A las 10:30. No, a las 11. ¿Sabe qué? No voy hoy día porque estoy, no sé, me siento raro. Hacemos eso con Dios con una naturalidad, como si no costara nada. Bajamos perfil a nuestros pecados.
ignoramos sus mandamientos, menospreciamos la devoción, menospreciamos el culto comunitario. No pasa nada. Lo único que estamos mostrando es, yo no considero que ese sea tan valioso al punto de hacerme despertar temprano. No es como si fuera, no sé, viajar, porque ahí no puedo perder la hora. Tengo que llegar 3 horas antes, ¿no? Encima tengo que hacer el PCR ahora, ¿no? Todo es muy importante. Pero todo lo que es como mi expresión de devoción, yo trato de bajar perfil a todo lo que me genera comodidad. Lleva tu compromiso al nivel de la cruz. Que la cruz nos haga ver, Señor, ¿estoy o no jugado? ¿Estoy o no jugado con eso? Eso es lo que el Señor demanda. Vamos a orar, vamos a pedir que la gracia del Señor nos ayude a vivir a la luz de esta salvación que nos alcanzó. Y que como Cristo murió, que muera hoy nuestro orgullo, muera hoy con Cristo nuestra vieja vida, muera hoy con Cristo nuestra espiritualidad frágil, pobre, débil, y que podamos, como Cristo resucitó, resucitar también para vivir plenamente para Él. Señor amado, gracias porque nos permites disfrutar de tu palabra. Señor, te pedimos que rellenes nuestro corazón con tu poder, que rellenes nuestro corazón con tu amor, pero por sobre todo, Señor, quebranta nuestro corazón. Trae un real y profundo arrepentimiento. Que nos arrepintamos, Señor, de esta vieja espiritualidad que tratamos de hacer funcionar como si fuera una relación contigo. Que podamos, Señor, hoy día arrepentirnos de la carnalidad, del adulterio, de la mentira, del robo. Que podemos, Señor, arrepentirnos de la incredulidad, arrepentirnos, Señor, de la vieja manera de vivir y recibir la gracia plena de la salvación en Cristo Jesús. Que quebrantados en tu altar podemos ser reconstruidos a la imagen de Cristo para vivir de acuerdo a ese evangelio, no para conquistar tu amor, sino que porque tu amor nos ha conquistado. Señor, danos el deseo día tras día de andar más contigo, de escuchar más tu palabra, de conocerte más y mejor. Te alabamos, Señor, porque si no fuera por la cruz no estaríamos aquí. Nosotros, Señor, queremos vivir a los pies de la cruz y no queremos salir de ahí. En el nombre de Jesús es que oramos, Señor, agradecidos. Amén y amén.